En definitiva, pues desde Banco Sabadell estamos plenamente comprometidos con un plan de finanzas sostenibles muy alineado con los criterios ASG, es decir, de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y especial foco en esta situación que nos toca vivir sobre las demandas que nos realiza la sociedad, por la parte ya de clientes, de empleados, es decir, los denominados que conocemos como stakeholders, ¿no? Y nada, no quiero quitar tiempo a nuestra ponente de hoy. Os voy a presentar a Sandra Sotillo, aunque ya Eva ha hecho alguna mención a su currículum. Yo tenía aquí apuntado que, bueno, es una especialista de alto nivel en reputación corporativa y negocio responsable. A nivel académico, bueno, licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, además obteniendo el grado de doctora cum laude por la Universidad de Jaume I, y además de diversa titulación especializada con máster. Es desde 2001 una profesora y ponente habitual en distintos másteres de distintas universidades. A nivel profesional, tiene, como ha comentado también Eva, una amplísima experiencia en consultoría de empresas, incluidas también, como ha dicho, multinacionales y empresas del IBEX 35. Bueno, actualmente lidera como fundadora y directora ejecutiva la consultora Trustmaker, Confianza y Estrategia de Negocio. Seguro que Sandra nos tiene grandes claves que darnos sobre las ODS en la gestión y generación de valor en la empresa. Sandra, no te quito ni un segundo más. Por favor, cuando quieras. Pues nada, encantada de estar con todos vosotros. Por supuesto, gracias al Círculo de Directivos de Alicante, gracias a Padima y a Eva Toledo y por supuesto, a Sabadell por patrocinar esta actividad y a Miguel por la introducción. Y bueno, nada más que decir que estoy coloradísima, no se me verá por la cámara porque estas presentaciones a mí siempre me ponen muy... Me parecen demasiado general, ¿no? Porque en realidad creo que lo importante es que hoy compartamos pues una conversación, que es verdad que siempre yo no tengo ningún problema en quedarme hoy un poquito más de las 6 de la tarde, así que quien quiera, estupendo, pero una conversación sobre los ODS, la gestión sostenible y la generación de valor. Y sobre todo lo que me parece importante es que os sea útil a vosotros. Así que si os parece, para poder organizarnos, lo que vamos a hacer es que apagáis el micro ahora para que no entren en el audio los gatos, los niños y las parejas, los mensajeros y todas estas cosas que nos pasan habitualmente. Y veis que en la parte superior derecha de la pantalla tenéis un chat, así que el que quiere ir haciendo alguna pregunta, pues si lo puede ir poniendo, no tanto la pregunta, sino, bueno, pues quién es para preguntar y así poder dar luego el orden de intervención. Bueno, mucho más agradable hubiera sido hacerlo en directo y que pudierais ir preguntando, pero vamos a hacerlo así en esta circunstancia y bueno, pues vamos a empezar a hablar de esto de los ODS y sobre todo vais a ver que yo voy a hablar de ODS, pero voy a hablar de una nueva manera de entender la gestión de la organización y que en cualquier caso está siempre orientada a la generación de valor, por supuesto económico, pero también un valor social, que vais a ver que es un cambio que llega y se está consolidando de una manera muy poderosa en el mundo de la empresa. Simplemente decir que es muy curioso porque esta presentación la he hecho en 2 ocasiones. Una de ellas fue en Chile, se llama de otra manera y el contenido ya os digo que no era nada parecido, ya veréis cómo no se parece a lo que pude contar en octubre del año pasado. Pero realmente, bueno, pues estaba en Santiago de Chile hablando sobre ODS en los actos previos a la COP25 y, bueno, pues ya sabéis que la COP25 nunca más fue en Chile. Nos la trajimos para acá. Luego tuve ocasión de dar otra conferencia similar hablando de ODS, reputación, etc. Y fue, creo, 4 días antes de quedarnos encerrados en casa. Y, bueno, pues ahora estamos hablando de cómo todo lo que está pasando, y sí que es verdad que no he querido titularle los ODS y el COVID, pero vamos a hablar de COVID, obviamente, porque es algo que va a cambiar mucho, pues, bueno, el cómo hacíamos las cosas y el papel que tenían también las empresas en la sociedad. Antes de empezar, porque todo el mundo ha hablado de ODS, pero no todo el mundo tiene por qué saber qué son los ODS. Los ODS son 17 compromisos para mejorar el mundo en el que vivimos. Y entenderlo así de claro, porque es tal cual lo dice la ONU en el año 2015, se pasó de hablar de los objetivos de desarrollo del milenio, que también había planteado la ONU años antes, eran 8, y a muchas de las empresas y personas que estáis escuchando hoy pues os van a sonar,
Pero en el 2015 la ONU decide que tiene que dar un paso más allá y que si los objetivos de desarrollo del milenio había sido una especie de entrenamiento para bueno, pues empezar entre todos a construir ese mundo mejor, la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible lo que hacen es aprender esas cosas que no habían funcionado especialmente bien en esos objetivos de desarrollo del milenio y concretar, bueno, pues esos objetivos. Veis que ya el primer cambio tienen colores, tienen números, pero pasamos de 8 a 17 objetivos. ¿Qué es lo interesante de estos objetivos? Bueno, estos objetivos incorporan un concepto muy importante, que es el concepto de desarrollo sostenible, que quiere decir desarrollarnos hoy y mejorar hoy, pero sin hipotecar el futuro. Y esto es un concepto fundamental que es realmente a lo que nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad. O sea, que cuando hablamos de sostenibilidad en las empresas no hablamos de acción social o de donar dinero, sino que estamos hablando de hacer y desarrollar bien nuestro negocio hoy, pero sin hipotecar el futuro, tanto el negocio como el futuro de los stakeholders con los que nos relacionamos. Igualmente, en estos objetivos se incorpora la idea de no dejar a nadie atrás, porque los objetivos del desarrollo del milenio estaban muy centrados en países en desarrollo. Sin embargo, los objetivos, los ODS, son para todos los países. Se trata de países en desarrollo, en el intermedio del desarrollo y países ya desarrollados. Tienen una muchísima mayor concreción. O sea, como veíamos, pasamos a 17 objetivos, pero cuando uno entra en las guías que tiene la ONU, y desde luego si alguien está interesado en esto es facilísimo encontrar, están traducidos a creo todos los idiomas, tienen un fácil acceso en Internet, hay guías de cómo se implementan, pero lo que vemos es que estos 17 grandes ODS, que creo que también han tenido un gran acierto en comunicarlos así, ponerles colores, hacerlos atractivos, se bajan a 169 metas con indicadores concretos y son mucho más de 169. Entonces, realmente quien quiere implementar algo que tenga que ver con las alianzas, que es el objetivo 17, encuentra las guías y las maneras para ver cuáles son las metas que hay ahí dentro y cómo se puede implementar, cómo se puede medir y cómo se puede desarrollar. Y además tiene un enfoque colaborativo muy interesante. Y es que, igual que los objetivos del desarrollo del milenio estaban más enfocados a la administración pública, algo a las empresas, la Agenda 2030 nace con un enfoque absolutamente colaborativo. Es decir, si queremos un mundo mejor, o lo hacemos entre todos o esto no va a ocurrir. Entonces, es estados, por supuesto, administración pública, empresas, por el poder transformador que tienen las organizaciones y, por supuesto, los ciudadanos, que ya os digo que es ahí el reto donde todavía hay que... O sea, el plástico no es malo y las empresas tienen que hacer cosas por el plástico, sino que yo como ciudadano tengo en mi poder la capacidad de cambiar y transformar la realidad. Y es ahí donde tenemos que trabajar para conseguir ese futuro que queremos. ¿Qué valor generan los ODS para las empresas? ¿Vale? Porque es verdad que se habla muchísimo de ODS, todo el mundo lleva su pin con los colores, ¿no?, de los ODS. Pero bueno, ¿qué valor nos generan? Bueno, a grosso modo generan 3 grandes tipos de valores. Uno, pues el que es obvio, ¿no?, que es vivir en un mundo mejor y desde luego el valor que tiene sentir que has contribuido a ello, aunque sea en una pequeña medida en mi entorno local o con mis propios empleados o con los clientes o con, bueno, un grupo concreto donde he aplicado esa conexión entre el negocio y un bien común o el bien social, ¿no?, que sería un poco lo que son los ODS para las empresas. El segundo, que en los ODS hay grandes oportunidades económicas. Lo interesante de la sostenibilidad es que está demostrando, y lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación, es que ser responsable, ser sostenible es rentable. Reduce costes y, entre otras cosas, nos ayuda a aprovechar oportunidades económicas como esta que veis aquí. Lo veremos luego en más detalle, así que no me centro. Y luego, además, generan un valor, que es el valor que aportan esos intangibles, la reputación y la confianza, ¿vale? Como yo sé que la reputación es algo de lo que todo el mundo habla, pero luego siempre cuando dices, yo me dedico a gestionar reputación, pues la gente me mira muy raro. O cuando te digo, no, yo te puedo hacer un plan para mejorar o recuperar la confianza con tus clientes, pues la gente me mira raro diciendo que se dedicará a esta mujer. Bueno, pues simplemente explicaros un poco quizá reputación, que es del que más se ha hablado hasta ahora, de la confianza otro día, si queréis, hablamos largo y tendido. La reputación es el modo en que todas las personas con las que nos relacionamos en la organización, lo que se llaman stakeholders, perciben cómo nos comportamos como empresa. Por lo tanto, cuando oigáis hablar de reputación, no nos referimos a comunicación solo. La comunicación es importante para que la gente sepa las cosas, pero primero tiene que ver con el comportamiento. O sea, dime lo que haces y no lo que dices, ¿no?, que sería. Pero ¿por qué es tan importante esto de la reputación? ¿Por qué es importante cómo perciben los demás que nos comportamos como empresas? Es importante
porque genera una actitud de esos stakeholders hacia la compañía, que puede ser positiva o puede ser negativa. Y además porque reduce la incertidumbre sobre cómo nos vamos a comportar en el futuro. Si siempre hice bien las cosas, la gente espera que las siga haciendo bien y, por lo tanto, toma decisiones sobre lo que cree sobre mi compañía, ¿no? Ayuda a predecir. Y de ahí su importancia, que lo que hace es influye en la toma de decisiones de esos stakeholders hacia mí. Por esto algo tan soft y tan etéreo como puede ser la reputación, si lo pensáis, hace que tú decidas confiar, que por eso ahí están relacionados estos dos activos, la reputación es una palanca de confianza. Si yo no he trabajado nunca con una empresa, pero alguien en quien confío me dice, oye, son muy buenos, probablemente le voy a dar una oportunidad sin ninguna duda. Y es ahí donde veis que la reputación tiene un gran poder porque activa comportamientos. Esto que os muestro son unos datos de RedTrack, que es un monitor que mide reputación corporativa, que lo que vais viendo son acciones, ¿no? Compraría productos, hablaría positivamente de la empresa, pues trabajaría en ella, invertiría. Veis que las empresas que tienen mala reputación, que son las que están en rojo, conectan mucho menos con esos comportamientos, que son acciones que generan valor a las organizaciones, que las que están en verde, ¿no? Las compañías que tienen buena reputación, pues de alguna manera hacen que las personas activen comportamientos positivos hacia ella y ahí está ese valor. Pero, ¿cómo se crea esto de la reputación? Y vais a ver por qué os explico esto. Es mucho más complicado porque en las empresas hay muchas personas haciendo muchas cosas, pero lo cierto es que el cómo se crea la reputación es así de sencillo. Depende de 4 factores. Depende de lo que haces y cómo lo haces, que es lo más importante. Por supuesto, de lo que dices, que es cómo lo pones en valor. También de lo que otros dicen de ti y del contexto, ¿vale? Que lo tenéis aquí. ¿Qué es lo importante? Que lo que hacemos y lo que decimos lo podemos gestionar, porque depende de nosotros. Lo que otros dicen de nosotros, pues no lo podemos gestionar directamente, pero sí podemos influir. Y el contexto, pues el contexto cambia. Y bueno, que nos lo digan a nosotros, ¿no? De hace 2 meses a esta parte. Pero sí podemos intentar conocerlo, intentar entenderlo e intentar ver cómo nos afecta a nosotros. Y lo que sí que os digo es que de lo que estamos hablando hoy, que es esto de los ODS y de esta gestión sostenible, el cómo lo haces y el por qué lo haces ha tomado una dimensión en el contexto muy, muy relevante. Son una cosa es que tú hagas zapatos, que yo haga, pues no sé, azulejos, está bien. Pero el cómo hago esos azulejos, qué procesos sigo, si contamino o no contamino, si contrato bien y trato bien a las personas o no, cómo me relaciono con mis clientes y el motivo por el que lo hago, han adquirido una relevancia realmente importante que además ha agudizado con todo esto del COVID-19 y todas las secuelas, sobre todo más que el COVID, las secuelas que van a tener. ¿Qué nos decía el contexto de febrero del 20? O sea, de finales del 19 y de febrero del 20, sobre ODS y sostenibilidad. ¿Y qué es lo que sigue vigente de este momento? Lo que vemos es que en el momento actual vivimos en un mundo que está definido por el cambio y por su aceleración y que de alguna manera nos genera mucha incertidumbre. De hecho, si alguien ha leído 21 lecciones para el siglo XXI, pues bueno, y ha leído a Harari, pues él dice que si te sientes incómodo o tienes la sensación de que no entiendes nada, pues que realmente estás en el camino adecuado, o sea, que realmente estás en la situación adecuada. Si lo ves todo claro y sabes perfectamente lo que va a pasar, probablemente estés muy equivocado. Y lo que vemos es que antes del COVID la sociedad estaba instalada en la desconfianza hacia las empresas. Estos son datos de Transbarometer, de Edelman, que todos los años lo presenta en Davos, en la conferencia de Davos, y ellos desde hace 20 años miden la confianza a nivel global. Creo que son 28 mercados los que están midiendo. Lo que vemos es que la confianza de las empresas está en una situación neutra, que llaman ellos. Pero la confianza realmente, pues eso, confío o no confío. O sea, lo de confiar un poco, pues es una cosa un poco rara. Veis que España estamos situados en esa franja de países que, bueno, estamos a un punto de estar en la desconfianza. Sin embargo, lo que es curioso es que a pesar de que la gente no confía en las empresas, ya os digo que la situación de confianza en los gobiernos y en los medios de comunicación es todavía peor que en las empresas, o sea que es una buena noticia para las empresas, pero desde luego no es una buena noticia desde un punto de vista como ciudadano. Lo que es interesante es que la sociedad ha pasado a pedirle a las organizaciones que, bien, haz negocios, gana dinero, pero por favor, hazlo ayudándome a solucionar mis grandes problemas sociales, mis grandes retos. Genera empleo, genera estabilidad, ayúdame a que yo viva en una situación de bienestar. Entonces, no me importa que ganes dinero, pero por lo menos
mínimo, no impidas ese bienestar e idealmente ayuda y contribuye al entorno en el que desarrollas tu actividad. Y esto viene ocurriendo desde hace una serie de años. No siempre ha sido así. Esto se le pedía al gobierno, se le pedía al Estado. De hecho, la empresa parece un poco una intromisión en que hiciera este tipo de cosas. Sin embargo, hace años ya que se le está pidiendo a las organizaciones. Y lo cierto es que esto, con otros estudios que son distintos, por ejemplo, este de Minifund Brands, que lo que hace es preguntar a consumidores pues cómo creen y qué esperan de las marcas, pues lo que esperan de las marcas a nivel mundial es que participen activamente en resolver problemas sociales y medioambientales. Y no de boquilla, no solamente la publicidad, sino que, bien, comunica que eres muy responsable medioambientalmente, pero que yo lo vea, o sea, que haya hechos y datos detrás. Las 4 claves que están vigentes, como os digo, y que no importa que haya pasado COVID. De hecho, os diría que ibais a ver que esto lo que ha hecho ha sido potenciar todavía más estas claves relacionadas con sostenibilidad y ODS, son las siguientes. La primera tiene que ver cómo la sostenibilidad ha pasado a ser una variable de gestión. O sea, teníamos pues los recursos humanos, las finanzas, la sostenibilidad, el producto y servicio, operaciones, a estar en el centro del propósito de la organización. Aquí veis lo que os estoy mostrando son 4 rankings de reputación, los más relevantes del mundo, donde hemos sacado las variables que evalúan. Os digo reputación, pero es que realmente, lo veis en la flechita que está a mano izquierda, la reputación de una empresa depende, como decíamos, de lo que hace. Por lo tanto, para ver si una empresa tiene buena reputación, yo lo que miro es, oye, si genera resultados, miro si trata bien a sus empleados, miro si tiene un buen producto o un servicio, si es innovador, si es respetuoso con el medio ambiente. O sea, que miro toda la gestión 360. Y lo que vemos es que la responsabilidad social, o llamada de otra manera, en otras versiones, ética y responsabilidad corporativa, compromiso social e integridad, estaba en todos esos rankings como una variable. Lo que veíamos antes de que todo esto ocurriese a final del año pasado es que pasaba a convertirse en un enfoque estratégico necesario porque pone el acento en el cómo se hacen las cosas y en el por qué y para qué existimos como organización, que es todo esto del propósito que habéis oído. De hecho, los ODS, lo veremos, básicamente son ideas estupendas para poder conectar nuestro negocio con el bien común. O sea, viéndolo, anclándolo con sentido y siendo real, ¿no? Si no lo vamos a cumplir, pues desde luego no lo pongamos. Pero que no se nos olvide que la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, el negocio responsable, que llamemos, y si tienen más nombres, realmente lo que tiene que ver es cómo integro el buen comportamiento en los objetivos de negocio y la estrategia de negocio. Eso es responsabilidad corporativa, no ninguna otra cosa. Voy a pasar la siguiente clave, y es que esto de la sostenibilidad ha pasado de ser un nice to have, pues algo que hacía bonito, si quieres en la estrategia, y tenemos un plan de RSC o hacemos un tema de acción social muy relevante, a ser un must de gestión. Algo que al final nos están reclamando las empresas que cotizan, que siempre, oye, si te lo piden los que inviertan dinero en ti, será importante. Lo que estamos viendo es que está habiendo todo un proceso de descarbonización de las empresas y lo que veis aquí, la fuente es BlackRock, que no es sospechosa de ser una entidad a la que no le preocupen los euros ni generar beneficios, donde vemos cómo las empresas, en función de su mejor desempeño en carbono, o sea, es decir, que tiene un bajo desempeño en carbono, en contaminación, vemos que las empresas más descarbonizadas en sus inversiones cotizan mejor que las que no lo son, ¿vale? Interesante también, para que veamos que esto no es solamente un tema de, bueno, pues además hago algo con la sociedad, ¿no? Que se ponía a veces siempre al final en la coletilla, sino que tiene que ver con la gestión. Hay un fenómeno que es el del activismo en la inversión, donde los inversores están exigiendo a las empresas o eligiendo a las empresas que mejor incorporan sus criterios, habréis oído por ahí, ESG, o en medioambientales, sociales y de gobierno. ¿Por qué? Pues por varias cosas, porque está demostrándose ya con datos y ya hay datos históricos que demuestran que cuando tú inviertes en una empresa muy responsable, realmente tienes una gran garantía de tener beneficios en el medio y largo plazo. También, aparte de tener un beneficio hacia tu marca, lo que es interesante es que se reduce el riesgo sobre las inversiones. Porque de alguna manera, cuando una empresa está vigilando, oye, no contaminar, está vigilando cuidar bien a sus empleados, está vigilando que los productos y los servicios tengan todas las garantías y generen un beneficio. Bueno, de alguna manera no deja de ser una especie de sistema de control, de gestión,
que estás implementando en toda la organización. Y, por lo tanto, está demostrado que el riesgo en las inversiones socialmente responsables, ancladas en esos criterios ESG, medioambientales, sociales y de governance, pues son, desde luego, menos riesgosas y más atractivas. Y además, como os decía, además existe la opción de generar todavía mayor beneficio también económico, o sea, generar un valor social, pero también económico. Sabemos, y hay varios estudios, luego quien esté interesado, por favor, en que le haga llegar los estudios que están aquí, creo que casi todos googleizándolos los vais a encontrar, pero, por ejemplo, esto es un informe de 2017 que es muy interesante porque analiza como todas las oportunidades económicas de generación de valor que hay, por ejemplo, pues, hombre, si la igualdad de género es una realidad en determinados países donde ahora las mujeres ni trabajan, ni consumen, ni tienen capacidad económica, si empiezan a trabajar, a tener capacidad económica a consumir, pues desde luego se estima que hay una gran capacidad de generar valor. Lo mismo, energías renovables, energías limpias, bueno, pues ahí la oportunidad es obvia y clara, ¿no? Y así ocurre con prácticamente todos los ODS. Entonces, realmente, también esto de ser bueno, pues oye, resulta que también tiene premio, que sería un poco la opción. Muy interesante que las empresas que siempre habéis oído hablar del plan de RSC o del plan de sostenibilidad, bueno, pues qué curioso que aquí lo que tenéis son empresas líderes en sostenibilidad, donde veis Unilever, que bueno, pues curiosamente Unilever es una empresa que se calcula que 8 de cada 10 hogares del mundo tienen un producto de Unilever, al menos en su casa. O sea, estamos hablando de este tamaño, pues Unilever en el 2010 decidió dar un vuelco a toda esa estrategia y anclarla en sostenibilidad y hoy aparece como una de las empresas más sostenibles del planeta. Bueno, aparte de mostrar que eso es rentable, lo que es interesante es que tanto Unilever como Patagonia, como IKEA, al final lo que tienen no es tanto un plan de RSC, sino que la sostenibilidad está integrada a la estrategia. Es decir, el cómo hacemos el negocio es responsable y es rentable. Voy a saltarme este ejemplo, luego si alguien quiere lo comentamos, que es un ejemplo de Patagonia, que es una de las compañías, como veis, más sostenible del mundo y que es atractivo y así, si nadie pregunta, pues ya tenemos ahí unas de la manga para poder contar un ejemplo de estos muy interesantes. Y como os decía, es que esto de ser responsable, pues es rentable, porque si veis, aquí cuando analizas el por qué se está gestionando la empresa desde la sostenibilidad, vemos que los principales drivers o los principales ejes de decisión para hacerlo, por un lado es por la marca o porque reduce el riesgo para los inversores. Pero también veis aquí que está el ahorro de costes. Por lo tanto, parece algo realmente interesante también desde un punto de vista económico. Y ya por último, comentaros que también había una clave muy importante a final del 2019, pero que sigue siendo realmente relevante y de hecho os diría que todavía los más. Disculpadme un segundo antes de entrar, que veo que tengo aquí una notificación de la organización. Vale, es que me dice que está viendo a mucha gente en espera, pero no sé por qué a mí no me están apareciendo en pantalla. Si no os importa, dejo de compartir un segundo y hago un stop y vuelvo a ver qué es lo que pasa, a ver si tenía aquí en cola, pero perdonad que algo he debido configurarme mal, así que disculpadme todos. Voy a compartir de nuevo la presentación donde la tenía y continúo. A ver. Vale. Bueno, pues como os decía, la última clave tiene que ver con dejar de entender los ODS como un checklist y pasar a los ODS como un compromiso. ¿Y por qué os digo esto? Porque los ODS como un checklist, habéis visto que son 17, que tienen colores, que cada uno se refiere a un reto social relevante para tener ese mundo mejor, pero lo cierto es que la primera tentación que han tenido muchas empresas es, cojo los 17 ODS y digo, a ver, hay uno que es generación de empleo, pues yo digo, yo genero empleo. Hay otro que tiene que ver con el consumo de agua y digo, bueno, pues voy a ver lo que hago y entonces voy reportando básicamente lo que ya hacía, lo meto en 17 cajas. Eso sería el ODS como checklist. Y realmente los ODS son un compromiso. Ya os avanzo que para nada lo que hay que hacer es tener 17 ODS. O sea, lo más interesante
tiene que ser el poder compartir. Disculpadme que estoy teniendo un problema técnico, pero ahora continúo. A ver si de poder aceptar a quién está entrando. Bueno, pues creo que no, pero voy a continuar porque si no os voy a dejar también a los que estéis escuchando sin poder continuar. Lo que os decía es que los ODS, pasando esa idea del ODS como checklist al ODS como compromiso, cuando le preguntamos a las empresas españolas que están gestionando los ODS y la Agenda 2030, lo que nos viene a decir es que, por un lado, mejora la participación y conexión con los stakeholders. Por supuesto, impulsa la reputación, pero de nuevo, para el 45% le está generando nuevas oportunidades de mercado y de negocio. Y lo que es interesante es que, si veis en el gráfico de la izquierda, cuando le preguntamos a las empresas si ya están intentando utilizar los ODS en la gestión de sus organizaciones, vemos que muchísima gente nos dice que sí. 71% de las empresas que preguntaron en este estudio, que le hizo Global Scan, pues te viene a decir que sí que gestiona por ODS. Sin embargo, vemos que son muy poquitos los que dicen que no saben ni lo que son o que no gestionan. ¿Qué es lo que nos están recomendando los expertos? La gente que se analiza todas las memorias y que ve realmente lo que están haciendo las empresas. Pues nos viene a decir que mucho cuidadito con el ODS washing, que esto del ODS washing, pues eso es hacer un lavado de cara con los ODS. Y entonces, yo que realmente no tengo un planteamiento de ver cómo conecto mi negocio con el bien común, ni de ver cómo hago bien mi negocio para tener una buena relación con todos los stakeholders con los que me relaciono, lo que vemos es que no tiene que ser tanto, como os decía, ese reporte donde meto cositas en cajas, sino que tienen que ser compromisos reales que yo adquiero desde mi organización. Y lo mismo elijo solo 2 ODS, no hay ningún problema, pero esa sería un poco la idea. Interesante, esto es de antes de ayer, es un informe que se ha publicado ahora a principios de mayo del MSCI, que es un índice, uno de los más utilizados por los gestores, que realmente hay muchísimas empresas, casi un 10% de estas empresas que reportan y que están incorporadas en este índice MSCI, que se han comprometido a unos ODS y han tenido issues muy relevantes y muy controvertidos en esos ODS en concreto. Por lo tanto, cuando hago un compromiso, lo que tengo que tener claro es que voy a cumplirlo y que me voy a comprometer, porque si no se puede volver en mi contra. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que cambia tras el confinamiento? ¿Qué importancia va a tener la sostenibilidad de los ODS para las empresas en este futuro o nuevo futuro, nueva normalidad, bueno, como le queráis llamar? Bueno, pues lo que os digo es que, enlazando con lo que pasaba antes, a final del 2019, creo que bastantes de vosotros habréis oído hablar de la refundación del capitalismo. O sea, se empezó a hablar, en concreto, en la Business Roundtable, que es la organización que agrupa las 181 empresas más grandes de Estados Unidos y, por lo tanto, algunas de las más grandes del planeta. Empezaron a hablar de refundar el capitalismo con esa idea de dejar de dar un beneficio solo para el accionista y tener en cuenta que tenemos que dar también beneficio al resto de stakeholders con los que nos relacionamos. De alguna manera era un poco, como no tengamos un mejor comportamiento incorporado en nuestros objetivos con el resto de stakeholders, probablemente dejaremos de dar ese rendimiento que está esperando el accionista. Y lo que hemos visto es que con la crisis sanitaria realmente las empresas han tenido que pasar del hablar al hacer, porque han tenido que demostrar cómo conectan el negocio con el bien común. Y creo que en España, pues mi sensación, no sé cuál es la vuestra, es que las empresas han tenido claro que ponían por delante a las personas que los beneficios. O sea, que lo importante era que todo el mundo estuviera sano, cuidado bien y que no hubiese problemas en ese sentido. Y sobre todo, arrimar el hombro a la sociedad, conectando todo lo que podían hacer desde el core de negocio, a veces desde fuera, a ese bien común. Y esto es que es una crisis que nos afecta a todos. Este estudio es de marzo del 20, lo publica Naciones Unidas, y lo que hace es ir identificando los 17 ODS con, bueno, cómo les ha afectado el COVID. Y lo que vemos es que todos ellos, pues realmente se ven perjudicados. La desigualdad y la pobreza, os podéis imaginar. Lo que tiene que ver con el hambre, pues pensar en países que, bueno, realmente están reportando pocas víctimas, porque, claro, cuando hay que irse a casa y no tienes casa a la que irte, pues es realmente complicado el ir a un hospital, que te atiendan y te contabilicen en un hospital. Entonces, si vais mirando todos los ODS, no voy a entrar en ninguno de ellos, pero todos se han visto perjudicados, incluidos el de alianzas, ¿vale? Porque también esta crisis hace que los países replieguen hacia sí mismos y un poco también a mover
sentimientos nacionalistas todavía más poderosos que los que se movían antes de la crisis. Entonces, es una crisis que nos afecta a todos, no es de ricos ni de pobres. O sea, si esto no se soluciona en África o no se soluciona en India, el resto de países seguimos teniendo un problema enorme porque no lo podemos aislar y tapar con un sello. Es una crisis humana sin precedentes. Según la ONU, en 75 años de historia no ha habido nada similar a lo que nos encontramos como crisis humana. Se prevé una recesión, bueno, los datos, que no quiero ser muy agorera, pero bueno, los datos los conocéis, una de recesión muy dura y sobre todo que va a depender que en 2021 estemos mejor, depende de las decisiones que se tomen. Y luego además incrementan muchísimos riesgos que los ODS trataban de frenar. Pues por ejemplo, el tema medioambiental, pues vemos que ahora se retoma, ahora lo comentaremos, pero ha estado 4 semanas en las que nadie ha vuelto a hablar de medio ambiente. Se incrementan las desigualdades, cae más aún la confianza en los gobiernos, no solamente en este. Os podéis imaginar que esto va por casas y que al que le ha tocado gestionar esto, pues no cree que gane las próximas elecciones. O sea, lo tiene complicado en general en cualquier país casi, ¿no? Y lo que vemos es esto que os decía que han hecho las empresas españolas, o que he visto que han hecho muchas empresas españolas, que al final la sociedad le está diciendo a las empresas, casi el 71% de la sociedad le dice, aquellas empresas que pongan los beneficios delante de las personas en esta crisis va a perder mi confianza para siempre. ¿Qué es lo interesante y lo que yo me quedaría? Porque a veces el movimiento social es uno, pero las empresas van por otro lado. Esta mañana se publicaba, lo he copiado y pegado tal cual y tengo que leerlo en más profundidad porque no lo he podido leer con profundidad, pero esta mañana se publicaba el estudio que hace todos los años PricewaterhouseCoopers sobre consejos de administración de empresas cotizadas. Y si veis en esta parte, cuando se les preguntaba el papel que tienen que jugar las compañías en la sociedad a los consejeros, en qué medida están de acuerdo en que los consejos tienen que centrarse, o sea, en que las empresas tienen que centrarse en estas temáticas, como veis, los consejeros, que creo que no son sospechosos de ser hippies en contra del capitalismo, es tener un foco a larguísimo plazo, un foco en la sostenibilidad, tener en cuenta un grupo más amplio de stakeholders a la hora de tomar decisiones, tener en cuenta qué pasa con los trabajadores, qué pasa con los clientes, qué pasa con la sociedad, involucrarse en asuntos de más relevancia para la sociedad, cambio climático, desigualdad. Bueno, como veis, es un movimiento que parece que no es, digamos, un tema de discurso, sino que hay que bajarlo a la gestión de las organizaciones. ¿Cómo gestionar los ODS en este momento? Y a ver si así también voy cerrando y nos da tiempo a que podamos debatir un ratito. Bueno, pues lo que vemos es que el COVID hace necesaria una reflexión sobre el aporte de las empresas a la sociedad con o sin ODS. O sea, que a mí eso me parece realmente relevante. Por un lado, esta crisis puede hacer que haya un cierto cambio en el peso de la importancia de los ODS para las empresas. El ODS, donde más peso ponían las empresas, tenéis aquí los datos del reporte en 2018, supongo que en breve llegará el reporte del 2019, o yo por lo menos no lo he traído, pero será similar. Vemos que la mayor parte de las empresas se han centrado en medio ambiente y en temas de igualdad. Bueno, pues vais viendo cuáles son los ODS en los que se han centrado más número de empresas a nivel global. Sin embargo, como os decía, creo que es muy fácil que el tema del medio ambiente se reduzca el peso y aquí otros como el crecimiento económico, el empleo, la igualdad, bueno, pues tenga más peso, el tema de la salud tenga más peso, pero lo cierto es que el medio ambiente, que había caído y había desaparecido, como os decía, en las primeras semanas de la crisis, pues en cuanto se ha empezado a hablar de recuperación, ha aparecido un movimiento como Green Recovery, que básicamente de lo que habla es de cómo esta reconstrucción, este nuevo futuro, nueva normalidad que tenemos que crear, ¿por qué no tenemos la oportunidad de resetear determinadas cosas y hacerlas desde la sostenibilidad medioambiental? ¿Vale? O sea, que veis que al final los temas que eran macro, a largo plazo y estratégicos siguen ahí, pero es cierto que es fácil que las empresas empiecen a poner más peso pues, en salud, por ejemplo, ¿no? O en otro tipo de temas. Luego, surgen necesidades de los ODS que de pronto son muy visibles en un entorno cercano. A veces la pobreza era algo que nos quedaba relativamente, bueno, ha habido un momento donde no nos quedaba tan cerca, ¿no? Pero el desempleo empezó a ir mejor, la pobreza, bueno, pues hemos visto algunos temas de pobreza, sobre todo después de la crisis 2009.
Pero todos estos temas es que los vamos a ver mucho más cerca. Ya estamos viendo las colas para pedir comida, estamos viendo cómo el desempleo sube y sabemos que va a subir más. Entonces, bueno, vamos a ver que hay necesidades que a lo mejor antes no eran tan visibles y que ahora sí tiene sentido conectar a mi empresa con ese objetivo de desarrollo sostenible. También surge la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Pues, por ejemplo, la economía circular, ¿no? Ahí sí que hay montones de estudios que hablan de todas las oportunidades económicas, de ahorros de coste y, por supuesto, de impacto en el entorno que nos ofrecen. Y también emerge una necesidad y la importancia de la colaboración. La colaboración, que está muy centrada en ese ODS 17, el de alianzas para lograr los objetivos, por supuesto, regional y global, o sea que esto tiene que ser en un entorno pequeño, local y global, pero también entre las empresas, los ciudadanos y la administración. Unos tips para cómo aplicar los ODS para aportar valor en la organización. Bueno, el primero es alinear los ODS con la estrategia y el propósito de la empresa. Lo que os decía, no hay que ir a todos los ODS, hay que ver cuál es nuestra estrategia y, sobre todo, cuál es nuestro propósito. Y a partir de ahí, entonces, teniendo en cuenta el contexto, sí decidir cómo podemos elegir sobre qué ODS y sobre qué subobjetivos de los ODS vamos a trabajar, concretarlo. Segundo, lo dicho, seleccionar solo aquellos en los que haya un impacto relevante y, además, lo idóneo, vinculados a la actividad que tú desarrollas, ¿no? Pues que si realmente es una flota pesquera, pues, hombre, hay un objetivo que tiene que ver con la vida marina, pues quizá tiene sentido, ¿no? Si eres balearia, pues tiene mucho sentido estar en ese ODS trabajando, ¿no? Identificar proyectos que claramente contribuyan a los ODS seleccionados y supongan un compromiso y no solo un reporting, que es lo que decíamos. Al final, cuando yo decido ir a un ODS, debería decidir a qué me comprometo, cuánto voy a invertir, qué voy a hacer, qué va a pasar. No simplemente decir, bueno, y tengo esto. Bueno, eso es un buen punto de partida, pero es un compromiso hacia futuro. Por eso, marcar objetivos SMART o los que queráis, pero objetivos que al final sean cuantificables y que podamos evaluar con indicadores específicos para saber si hemos mejorado o no. En este país tenemos mucho miedo a decir que no hemos cumplido el objetivo, pero de verdad que no pasa nada. O sea, lo que hay que tener es el objetivo y decir, oye, pues no lo he cumplido, me queda el 80%. Para cumplirlo el año que viene voy a hacer esto otro. Sería un poco esa manera de esa filosofía de gestión. ¿Qué más? Reportar y vincular ese reporting con los ODS, que sea el máximo responsable de la compañía quien asuma y haga público el compromiso, trabajar en su comunicación y, sobre todo, sensibilizar e implicar tanto hacia adentro, inversores, empleados, como hacia afuera, sociedad, clientes y proveedores. Porque realmente aquí hay una oportunidad muy importante, el poder sensibilizar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, de la importancia de cumplir un objetivo común. Y ahí nosotros tenemos una voz como empresas que no tiene un ciudadano de a pie. Entonces, al final lo que vemos es que casi todos la manera de trabajar con los ODS tiene que ver con la gestión. No es un tema solo de comunicación, que también, pero también es un tema de implicación. O sea, que realmente los ODS, cuando se aplican bien en las organizaciones, ayudan a mejorar cultura, ayudan a implicar a las personas. ¿Por qué? Porque están conectados con la estrategia y están definidos desde la estrategia, no aplicados así como, no es coger la caja y ponerla en la entrada de la oficina, ¿no? Y luego simplemente 3 ideas para la reflexión y el debate, y ya con esto termino. La primera, que la sostenibilidad genera valor económico y valor social, que es lo que realmente se le está pidiendo a la organización. Un doble impacto, de alguna manera, sería en este caso, ¿no? Económico, por supuesto, porque es lo primero que tiene que hacer una organización, poder ser sostenible, pero también generar un beneficio a la sociedad. El segundo, la importancia de la contribución de la empresa a la sociedad se va a incrementar con el COVID. Lo hemos visto. Y, lamentablemente, el COVID, aunque salgamos de casa, no termina. No termina ni el COVID, ni terminan sus impactos, sus influencias y sus consecuencias. Por lo tanto, nos queda un rato de una situación complicada en la que la empresa puede demostrar su capacidad de transformación positiva de la sociedad. Y luego, simplemente, que los ODS siguen siendo una oportunidad, pues, para dotar de sentido al negocio, porque los conecta con el bien común y realmente es muy fácil, si tienes un buen propósito, que te vaya a conectar con alguno de esos ODS. Alcanzar las metas desde esa colaboración que decíamos público-privada, ciudadana, y, sobre todo, nos ayuda a poner en manifiesto el poder transformador de las organizaciones, que, bueno, esto está en nuestro propósito fundacional, que es ayudar a las empresas a demostrar su poder transformador y que ese poder transformador sea positivo. Así que muchísimas gracias por escuchar en silencio y con paciencia. Y ahora, si alguien quiere
quiera hacer alguna pregunta, pues estaré encantada de poder contestar, si es que puedo. Por aquí Sandra, muchas gracias. Tienes una pregunta en el chat, si la puedes leer. Vale, la presentación que me preguntáis por aquí, si la podré tener, sin duda. O sea, que yo os la pasaré ahora a través del círculo de directivos. Y veo que Rafa Martínez Campillo dice, ¿observa usted que las políticas públicas actuales crean generalmente condiciones para que las empresas ejerciten y desarrollen su responsabilidad social? ¿O por el contrario, la actuación de las empresas solo es el producto de su propio convencimiento y asunción de la necesidad de actuar con responsabilidad? Pues la verdad, Rafael, es que sí que existen ciertos impulsos desde la administración a que las empresas actúen con responsabilidad. Por ejemplo, el dotando de mayores puntos o menos puntos a aquellas corporaciones cuando se presentan a un concurso público que demuestran que son sostenibles en el desarrollo de su actividad. O sea que esto sí que, por ir una cosa muy concreta, sí que hay un cierto impulso. Pero lo cierto es que se podría impulsar mucho más. Te diría que las empresas que lo hacen por convencimiento, y también en muchas ocasiones ya era un convencimiento que se está tangibilizando en una mayor rentabilidad y en en un mayor retorno para la organización. Así que bueno, no sé si quieres que te amplíe un poquito más la respuesta, pero sí, o sea, hacen algo. ¿Podrían hacer más? Podrían hacer más. De hecho, hay un estudio, perdonad porque no recuerdo la fuente, o sea, sé el dato, pero no recuerdo la fuente. Creo que son como el 67% de los ciudadanos que consideran que la administración pública debería regular para que las organizaciones fueran más responsables y más éticas. Bueno, mejor que no lo regulen, ¿no? Que yo creo que en este foro esto lo puedo decir tranquilamente. Es mucho mejor autorregularse a que te regulen, ¿no? Porque cuando te regulan ya es bastante más complicado. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si alguien la tiene, o bien la pone en el chat o bien puede quitar el micro y entrar si quieren. Sandra, yo si me permites, sí tengo dos preguntas rápidas. Es en relación a los posibles obstáculos para implementar toda esta aproximación que nos has contado. Uno es que el tema cultural. Has indicado muy bien que esto debe ser abanderado por el máximo responsable de las organizaciones, responsabilizándose de su comunicación y de la verificación y, por lo tanto, de que todo el organigrama se impregne de esto. Pero en algunos sectores o tipos de empresas puede ocurrir que pues por generación o por trayectoria haya ese hándicap cultural a entender y a cambiar a algo que para algunos puede parecer muy alejado, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es tu valoración al respecto? Y el segundo obstáculo tiene que ver con el propio término sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible y ese paraguas de sostenibilidad que abarca lo que antes era RSC y muchas más cosas. El término sostenibilidad muchas veces se relaciona con cuestiones de medio ambiente. Y yo creo que en gran medida eso a veces es un freno para entender que ese paraguas tiene muchas más cosas y que hablamos de personas y que hablamos de creación de riqueza de otra manera. Pues también saber tu opinión respecto a esto. Gracias. Bueno, pues nada, creo que muy buenas preguntas y a ver si soy capaz de darte una respuesta, porque realmente esto siempre son las cosas complejas de hacer, ¿no? O sea, yo os puedo dar una respuesta, pero luego lo difícil es cuando hay que acompañar a una organización a que haga esto, cuando la propia organización con sus medios se dispone a hacerlo. En la parte de cultura, Eva, importantísimo, lo has mencionado tú, el liderazgo. O sea, si el líder de una organización no deja claro que esto es importante para la organización y que conecta con lo que hacemos, porque de verdad creo que el problema muchas veces de la sostenibilidad o de la acción, voy a llamarle de acción social. ¿Cuántas veces ha decidido, pues voy a donar dinero? Y voy a donar dinero a algo porque a mí me parece bien, o porque a mi mujer le parece, o porque a mi marido está implicado. Pero conecta esto con tu negocio de alguna manera, tiene que ver con tus stakeholders, tiene que ver con el entorno en el que estás, porque a veces, bueno, con esa parte del entorno sí tiene que ver. Entonces, primero tiene que estar conectado con el objetivo de la empresa. Llamémosle propósito elevado, llamémosle objetivo de negocio, pero o sea, al final, ¿qué objetivos tiene esta organización? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el core del negocio? Y el segundo, después de tener eso claro, es que el líder tiene que transmitirlo y transmitir cómo es que a partir de ahora vamos a hacer las cosas así y por este motivo, que sería esa parte de propósito, conectar lo que hacemos con el porqué. Sí te digo que las investigaciones dicen, y yo esto me lo creo,
que realmente los empleados prefieren trabajar por un propósito que ven que tiene un beneficio para la sociedad, independientemente de que te dediques a coser zapatillas. Pero esto es como lo del el dicho este, ¿no? De ¿qué prefieres? ¿Hacer muros o construir catedrales para conectar con Dios? Bueno, pues todo el mundo prefiere construir catedrales y cuando cuentas tu trabajo es muchísimo más reconfortante para ti. Entonces creo que realmente es un proceso de ajustar cómo mi negocio conecta con algo beneficioso para el entorno en el que estoy. O sea que por eso muchas veces cuando hablas de ODS parece que es que esto tiene que ser para Unilever, que no, como si no hablamos de ODS. Oye, pero ¿te inspiran los ODS para conectar tu negocio con algo positivo en el entorno? Pues ya está bien. Segundo, que el líder sea capaz de transmitirlo ligado con el negocio. Y tercero, visualizar que lo que hace cada uno en su rol en la organización contribuye de una manera positiva a algo. Todo el mundo quiere trabajar así. Entonces yo te diría que son un poco, así en resumen, la base. Y sobre la segunda palabra, yo no te digo más que yo en mi empresa, cuando digo a qué me dedico, no digo que hago sostenibilidad ni que hago RSC, yo digo que hago negocio responsable, que yo ayudo a las empresas a integrar el buen comportamiento con el medio ambiente, con los stakeholders y en un tema de gobernanza, de cómo nos organizamos en esta empresa, especialmente para evitar que haya problemas de corrupción, de, bueno, pues todas estas cosas que no son deseables en ninguna organización. Bueno, cómo ayudo a las empresas como consultora a incorporar la responsabilidad en el negocio. Ojalá no haya plan de RSC. O sea, que es un poco... Entonces, creo que con eso te contesto. Hay palabras como sostenibilidad, responsabilidad social, que creo que han perdido el significado y es una pena porque sostenibilidad no, es medio ambiente, pero es que sostenibilidad es justo lo que decíamos al principio, es conseguir hacer bien mi negocio hoy para poderlo hacer siguiendo, o sea, poder seguir haciéndolo en el futuro de esa misma manera responsable, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, yo te respondo que yo a esto le llamo negocio responsable. No, y como si no hay plan de RSC, no hay que donar dinero, hay que hacer bien lo que haces. Soy un banco, hacer bien banca. Soy un constructor, construir bien y que es que construir bien supone muchas cosas, ¿no? Y este sería un poco mi respuesta. Gracias, Sandra. Tienes varias preguntas en el chat, si las puedes leer tú. Pues sí, tienes razón. Mira, pues bueno, por aquí Rafael daba gracias a la explicación. Vale, aquí alguna cosa más. A ver, Miriam Franco Tobar dice, ¿podrías ampliar algo sobre los indicadores de negocio? Los indicadores de la Comisión de Estadística para cada una de las metas de los ODS no son muy apropiados para aterrizarlos en las empresas y estas suelen tener problemas de cara a la contribución estratégica. Bueno, yo aquí lo que te diría, Miriam, es que estoy de acuerdo en que a veces las guías son complejas. Sí que creo de verdad que en las guías que da Naciones Unidas se encuentran indicadores que son razonables, pero que al final también esto depende de quién eres tú como organización. No es lo mismo, pues eso, os vuelvo al caso de Unilever, o sea, una empresa que es un monstruo, que tiene un PIB, no sé si son 5 veces, o sea, es como 5 veces el PIB de España, una cosa así, los beneficios que da, o sea, es una brutalidad, a ser una empresa con otro tamaño. Entonces, realmente lo que hay que intentar es, teniendo claro el objetivo, con qué indicadores realmente puedo medir si estoy cumpliendo o no. Y es verdad que eso siempre tiene su complejidad. Pero a mí siempre me gusta decir que yo me dedico al mundo de los intangibles, como ha dicho Eva. Pero es claro, los intangibles que son muy tangibles. O sea, la cultura, pues esto, lo que se dice siempre, ¿no? Si la cultura no funciona, pues se coma la estrategia para desayunar. Bueno, ¿cómo podemos medir conceptos como transparencia? ¿Cómo puedo medir conceptos como empatía? Bueno, pues para medir, por ejemplo, si te pongo, no tiene nada que ver con los ODS, pero para medir si una empresa es empática o no, nosotros hacemos un análisis de los sistemas de escucha que tienes en la organización. ¿Cuántos tienes? ¿Qué calidad tienes? ¿A qué stakeholders escuchas? ¿Cómo eso se integra en la gestión? O sea, que algo tan empatía, que suena así como a bienestar universal, bueno, se puede medir, se puede establecer, se puede gestionar y se puede mejorar. Entonces, se trata, yo creo, no tanto de obsesionarnos, salvo que queramos reportar a la ONU nuestros ODS, sino que el truco está más bien en diseñar bien el objetivo y a partir de ahí establecer los indicadores. Pero te diría que por ahí, no sé si te he contestado, pero bueno. Me preguntan por aquí desde el círculo que si cualquier empresa puede cumplir con los ODS o el tamaño de la misma influye. Bueno, yo creo que, claro, que cada empresa puede, de hecho, los ciudadanos deberían poder cumplir con los ODS, como os decía. O sea, yo como ciudadana puedo cumplir con muchísimos ODS. Puedo contribuir, con el tema medioambiental, es el ejemplo fácil, ¿no? Pues reciclando. O sea, en vez de tirarlo todo al mismo cubo, ocupándome de tirarlo cada uno y de llevarlo al contenedor que necesito, ¿no? O de comprar de una manera más responsable.
que tenemos un poder enorme en la compra. Las empresas, por muy pequeñas que sean, si quieren contribuir a los ODS, yo aquí sí diría, no tanto por Naciones Unidas, sino por el enganche que realmente puede tener con tus empleados, con tus clientes, con tus proveedores, claro que puedes decidir, oye, yo voy a hacer esto por este ODS, como si luego no mandas el reporting a Naciones Unidas. O sea, creo que tiene esa capacidad movilizadora de ver que estás sumando un objetivo común, porque eso es lo interesante de los ODS, es que entre toda la gente que hay en el planeta podemos hacer un mundo mejor. Bueno, pues si has contribuido con el 0,00000, muchos más ceros, 1, pues ya has contribuido en algo. O sea, sería un poco esa yo creo, un poco la clave. ¿Cuánto cuesta ser socialmente responsable? Ostras, esta pregunta es para hacer un debate de 1 hora y pico. A ver, yo creo, y digo creo de lo que he visto en las empresas que han decidido un día decir, oye, vamos a empezar a hacer las cosas de otra manera. Y antes, cuando te pones a mirar lo que hacías, ya hay muchas cosas que hacías de manera responsable, ¿eh? Si no, has tenido un montón de problemas seguro. O sea, que seguro. O sea, porque sabéis que los temas de responsabilidad, básicamente, como os decía, es el buen comportamiento de la organización integrado en los objetivos de negocio. Entonces, si te dijera, no, esto cuesta lo mismo que no ser responsable, mentiría. Cuesta más. Para empezar, cuesta pararse, pensar y empezar a ver cómo podemos hacer muchas de las cosas que hacemos en la organización, muchos de los procesos de otra manera. Lo que sí te puedo decir es que cuando se hace con cabeza, cuando se hace con números y con el financiero al lado, o sea, nada que el financiero no tiene que estar, no, el financiero tiene que estar ahí sentado, vamos a encontrar ahorros de costes. O sea, todo lo que es aplicar circularidad en la organización tiene un coste inicial, pero luego tiene un ahorro de costes en montones de cosas enorme. Hay muchísima gente que ha encontrado esto que lo tiraba antes a algún sitio que encima contaminaba, lo ha acabado reciclando y generando otra serie de productos. De hecho, creo que es en algunos empresarios conozco en Murcia, por ejemplo, que con todos los neumáticos usados que se desechaban de la venta de neumáticos en talleres y tal, han acabado creando otra empresa que lo que hace es asfalto que producen con esos neumáticos tal, que tienen un montón de ventajas de sonido, ecológicas y demás, y que de hecho les da un beneficio enorme que antes no tenían ni imaginaban. Entonces, realmente, primero cuesta, sobre todo esfuerzo, sentarse y cambiar los hábitos de hacer las cosas de otra manera, pero luego reduce riesgos, puedes encontrar oportunidades de negocio y, desde luego, lo que no suele tener es un coste acumulado en el tiempo. Si alguien está interesado, puede intentar buscar algún case que te explica un poco que tiene un coste inicial, pero que luego tiene una mayor rentabilidad en el medio y largo plazo. Desde luego, es un proceso de medio y largo plazo, no es nada de que mañana vayas a ver todo que ha cambiado, ¿no? Y luego, por supuesto, tiene toda esa parte de retorno en reputación en generación de confianza, ¿vale? Así que no sé si alguien tiene alguna preguntilla más. Bueno, parece que en el chat, Sandra, no hay ninguna pregunta más, entonces, salvo que surja alguien ahora antes de cerrar para cumplir con el plazo establecido de más o menos 1 hora desde el comienzo, desde la convocatoria, pues te damos... Creo que Javier, ¿quieres? Sí, ¿Javier? yo tengo entra por aquí porque como estoy con el teléfono es complicado. Además está siendo muy estricta con el tiempo, ¿eh? No nos permites ahí que nos vayamos No, yo os digo que yo me puedo quedar 15 minutos Soy más un sin poco ningún maestra problema. Piñones, sí, pero Así bueno. que si alguien se tiene que ir yendo, sin problema. O sea que... Oye, en primer lugar, daros las gracias, Sandra, por tu exposición y al Banco Sabadell y a Padima por su apoyo y a Eva por la coordinación de todo. Yo, bueno, te estaba escuchando atentamente y he cogido varios apuntes, he tenido la oportunidad de tomar nota, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estoy totalmente convencido de la exposición que tú has planteado. Y mi pregunta es, ¿crees que el modelo económico actual que hemos tenido de beneficio, eficiencia, crecimiento ilimitado, cosas que además en la naturaleza no tenemos, está completamente caduco, que lo tenemos que ver sobre, como bien decías, esos objetivos de desarrollo sostenible, esa sostenibilidad poco del planeta y luego también, pues de alguna manera, de puertas hacia afuera, porque las empresas han trabajado de puertas hacia adentro buscando su beneficio, como te decía, ilimitado, y yo creo que ahora se tienen que abrir a ver y ser, no sé, ayudar a esa sociedad que vamos a tener todos, pues problemas de, como decías, de desigualdad, de desempleo y de muchas cosas más. Por eso te digo que crees que la economía que hemos vivido, el modelo económico, que ya apuntaba maneras de que estaba caducado, es una realidad.
Pues me encantaría decirte que sí, pero me temo que no sé si es una realidad. Me gustaría verlo. De hecho, hablando, cuando hablo más en profundidad de todo esto de la refundación del capitalismo, y que es verdad que ha habido un montón de movimientos, tanto la Business Roundtable que os comentaba en Estados Unidos, como aquí el propio Davos, pues este año redefinió su manifiesto y sacó un manifiesto 2020 hablando del capitalismo de los stakeholders. Y bueno, ha habido varios movimientos también aquí en España, en Europa, sí, muchos movimientos de CEOs hablando de este cambio de capitalismo que deja de poner el foco solo en lo que decía Friedman, ¿no? De lo que tiene que hacer una empresa es ganar dinero y lo demás es música celestial, a un cambio. Pero yo de verdad, lo has mencionado tú, creo que hasta que no se cambie en la mentalidad de las empresas que todos los trimestres y todos los fines de año hay que dar más resultados, hasta que eso no cambie, que creo que es importante, y simplemente lo que tienes que hacer es bien tu gestión y, por supuesto, seguir dando resultados y, por supuesto, remunerar el capital, pero hasta que no dejemos de pensar que esto es ilimitado y que el crecimiento es ilimitado, bueno, pues creo que no cambiará el modelo. Entonces, creo que todavía falta una vuelta de tuerca más, que sí que las empresas familiares o medianas o demás están más en esto, pero las grandes empresas realmente, si no que acaban de cambiar ese chip de que no todos los años vamos a dar más resultados, esto acabará siendo, pues, bueno, por lo que ha sido hasta ahora. O sea, un exprimir, pues todo, ¿no? El planeta, los clientes, hacer unos malabares allí en las cuentas a final de año para que me cuadre y me dé más, que no sé si tiene ya mucho sentido, ¿no? Porque en algún momento, digo yo, que dejaremos de hacer más, ¿no? O sea, en algún momento habremos llegado ya a lo máximo que se puede hacer. Y me encantan estas reflexiones que está viendo estos días, ¿no? Que nos damos cuenta que podemos consumir menos, pero es que el modelo no puede permitir que consumamos menos porque se cae. Se cae el empleo, todo. Entonces, realmente tenemos una encrucijada bien importante. Y sobre todo de base, no tengo claro hasta qué punto realmente existe una creencia real de que hay que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que sí, pero creo que todavía nos queda ahí un recorrido importante. ¿Y esta situación que hemos vivido, crees que va a cambiar algo, que la gente va a estar más concienciada en ello o no? ¿O dentro de 4 días, cuando nos pasemos de fase, se nos va a olvidar todo? Pues esto es, ya te digo, lo que yo creo y lo que yo pienso. Pienso que se nos van a olvidar muchas cosas, pero que vamos a tener una realidad en la cara que ojalá no nos toque. O sea, yo toco madera por no ser de las que tiene que ir a una cola de un sitio a ver si me dan un plato de comida, pero es que esto lo vamos a ver, lo estamos viendo ya. Y realmente, o sea, si es que si el paro crece, lo demás va detrás. Ya ha habido montones de familias que, claro, si tienes 2 ERTEs y tienes 3 niños y están los 2 en casa y ganabas 1.000 euros, pues obviamente es que no tienes para comer. Entonces, creo que por mucho que queramos no verlo, nos lo vamos a encontrar. Y sí que mi sensación, hablando con mis clientes o con grandes corporaciones, es que al menos en estas empresas existe la conciencia de que no pueden dar la espalda a todo eso que está pasando. O sea, sí que veo que, vamos, grandes corporaciones con las que trabajo, Repsol, CaixaBank, Santander, incluso fondos de inversión para los que trabajo, existe esa conciencia de que esta vez no vale, bueno, ya, pero es que yo genero más beneficio. Que eso les va a venir, les va a perjudicar desde un punto de vista de licencia social para operar, de reputación y demás. Entonces, ve a todo el mundo muy cuidado en estas. Pero claro, que cambie el capitalismo, es que estamos hablando de una cosa muy grande, ¿no? Entonces, que cambien las empresas un poco el enfoque, yo sí estoy viendo un cambio. Ahora, me encantará seguirlo viendo cuando veamos que, pues eso, el paro esté, pues no sé a dónde vamos a llegar, porque realmente es que echan un hombro las empresas o tenemos un problema, porque no va a haber consumidores, o sea, que creo que está ahí también un poco el interés de las empresas, ¿no? Es que si no somos nosotros los que transformamos un poquito la realidad, es que no vamos a tener negocio. Pero no sé hasta dónde va a llegar. O sea, me gustaría pensar que mucho, pero bueno, ahí me quedo, pues porque muchas es que gracias. no tengo la bola de cristal, te digo. Ya, es complicado. Pues nada, gracias y Sí, me alegra de verte veo también. actitudes positivas, sí te digo. O sea, que eso sí me gusta. Vemos Veo actitudes positivas. Vamos así. A ver si acelera la tendencia esta que estamos viendo y siempre será en positivo. Pues venga, muchas genial. Gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Sandra, muchas gracias. Gracias en nombre del Círculo a Miguel Casado, que representa al Sabadell, por apoyar esta iniciativa, que creo que ha sido inspiradora cuanto menos y que nos ha llevado a reflexionar. Y yo creo que cerraría diciendo que no nos acoquinemos, ¿no? Que por pequeños que seamos, podemos hacer mucho, que el movimiento de pequeñas cosas al final hace algo grande y que yo personalmente creo que ahí es donde está el secreto
del cambio, confiar más en nosotros mismos a nivel ciudadano, como Sandra ha explicado, y también las empresas familiares y las pequeñas o medianas empresas de nuestro entorno, de la provincia de Alicante y de Valencia, que hemos demostrado que cuando queremos sabemos hacer las cosas muy bien y trabajar juntos. Pues nos vemos pronto. Pues nada, muchísimas gracias de verdad a todos por escuchar esta vez, ¿no? Ya otras veces dialogaremos, ¿vale? Muy bien, sí, Venga, porque hemos acabado muy filosóficos. Hasta luego. Sí, bueno, pero es un tema filosófico, es lo que tiene. Venga, muchas gracias. Gracias de nuevo a todos. Hasta luego.